¿Qué tal? ¿Qué tal? Sea bienvenido a este programa especial, a esta entrevista en este precioso valle de Guadalupe, de esta ensenada luminosa en donde estamos en este día. Al fondo aquí el valle de Guadalupe con sus viñedos, sus vides, los cerros. Se puede ver perfectamente todo este valle que nos encanta y que nos gusta mucho a los mexicalenses venir para acá, y estamos hoy aquí con el gobernador José Guadalupe Osuna en esta entrevista, pues a 30 y pico días de entregar su mandato. Gobernador, ¿cómo se siente ya en la recta final de su gobierno? Bueno, justamente, Toño, estamos a 38 días de hacer el acto de entrega-recepción y bueno, trabajando muy intensamente. Esto no se acaba hasta que se acaba, decía un cronista de béisbol, haciendo una analogía con este deporte. La verdad es que ha sido muy intenso, pero muy satisfactorio, Antonio, el poder servir a los baja californianos en este periodo de 6 años, pues lleno de desafíos, pero también de grandes realizaciones. Antonio, creo que como cualquier proyecto llega a su final y esperamos rendir buenas cuentas a los baja californianos. Platicábamos en la anterior entrevista que hicimos en Tecate que pues le tocó un inicio de gobierno con una violencia desbordada, sobre todo en la ciudad de Tijuana, cuando, bueno, había ejecuciones prácticamente todos los días. Yo revisé los periódicos de la época, de esos finales de 2007, principios de 2008, y era un día y otro también las ejecuciones. El tema de los secuestros, que fue tan sentido que incluso recuerdo muy bien las homilías del señor arzobispo, que hacía mención a todo ese problema tan serio, sobre todo por los familiares, las víctimas que no encontraban a su familia. Y luego le tocó, pues yo creo que uno, no sé, de los peores problemas de su administración, que fue el asunto de la cárcel de Tijuana. Eso yo creo, no sé si fueron los peores momentos para recibir a cualquier gobernador. Bueno, sí, recuerdo con esos momentos, ese tiempo, Antonio, del 2007, del 2008 y parte todavía del 2009, donde la violencia, particularmente en la zona costa Mexicali, no fue la excepción con los temas de secuestros de aquella época. Yo recuerdo que días antes del primer informe de gobierno, el 1 de octubre del 2008, bueno, pues sufrimos en la penitenciaría un incidente muy, muy lamentable donde perdieron la vida 20 y tantas personas. A partir de ahí, Antonio, habíamos tomado ya la decisión de enfrentar con determinación, con una gran voluntad política, trabajando en equipo con el gobierno federal, con las autoridades municipales, pero sobre todo con la ciudadanía. Y hoy, a vuelta de estos 6 años, Antonio, vemos cómo esas cosas han quedado atrás. Pero nunca podemos dar por concluida una jornada como estas que vivimos. Siempre, nunca podemos echar las campanas al vuelo en materia de seguridad pública. Siempre hay que tener la guardia arriba. Y han sucedido muchas cosas. Aquellos penales que eran verdaderamente lastimosos, que atentaban contra la dignidad de las personas, que violaban las garantías individuales, hoy ya son otra cosa. Hoy ya estas penitenciarías han sido remozadas, han sido ampliadas, la sobresaturación ha sido disminuida y es una tarea permanente. Acabamos de terminar la infraestructura y el equipamiento del hongo 3, apenas nos certificaron el hongo 2, entonces hay tarea pendiente por hacer. Hay que seguir produciendo en la academia más custodios penitenciarios certificados. Y hay que seguir trabajando en todos los renglones en materia de seguridad pública. Afortunadamente, el tema de la seguridad no es un tema acabado, pues, pero creo que dimos pasos firmes en la dirección correcta
y hoy estamos entregando un estado relativamente tranquilo y en armonía con la sociedad. La denuncia ciudadana, Antonio, subió más del 400%, es decir, no se denunciaban los delitos porque no había confianza en la autoridad. Hoy hemos recuperado esa confianza de la gente y hoy la denuncia ciudadana subió y confía en sus autoridades. Pero como te reitero, hay muchas cosas por hacer todavía. Uno de los temas que le tocó vivir, bueno, yo le mandé preguntar con toda la jiribilla del mundo que qué opinaba de la crisis económica que estaba por venir, y usted nos dijo que no quería especular sobre el tiempo porque pues a lo mejor todavía se veía lejana o casi nadie, como suele suceder estas cosas, la veían de cerca, pero pues fue una de la peor crisis del capitalismo quizás en toda la historia del capitalismo desde que surge allá en el siglo XVI. Como vimos cómo empezó con la crisis de la vivienda en Estados Unidos, la quiebra de las aseguradoras, luego de los bancos, y todo esto que pues nos afectó terriblemente al país y a Baja California. Aquel disque catarrito pues se convirtió otra vez en una pulmonía para el país. Y Baja California se vio afectada. Sin embargo, dice ahí su secretario de Desarrollo Económico, Alejandro Miyagi, que que la crisis se pudo sortear. Como economistas analizaron el problema, porque pues ustedes han dado clases en la escuela de economía, son economistas, sirvieron las lecciones de economía para analizar la situación y luego hacer un plan para enfrentar el problema de esta gran crisis. Sí, por supuesto. Yo recuerdo aquella entrevista, Antonio, y sí había algunos signos de los fundamentos de la economía en el mundo que se venían debilitando. Y bueno, lo que desató la crisis fueron las mentiras de muchas, yo recuerdo despachos internacionales de alto prestigio, luego los descubrieron, escondían los números verdaderos de las finanzas de muchos negocios. Y viene y lo agrava este tema de prestar sobre hipotecas, de un sobreendeudamiento. Eso desató en Baja California una altísima demanda. Si tú ves el corredor, por ejemplo, de Tijuana a Ensenada, muchos condominios que se quedaron esperando a sus clientes, aquellos famosos baby boomers, ¿no? Que era un artificio financiero para estimular la demanda de dinero. Si tú tenías una casa en Estados Unidos y costaba $300,000 y ya habías pagado 220, te decían, oye, te vuelvo a dar otros $300,000 y los otros 80 nos los mandamos. Entonces hubo un exceso de oferta de dinero y eso provocó que se sucediera una crisis en el mundo. Y en la frontera, Antonio, como el primer receptor de los efectos de la crisis norteamericana, por supuesto que no es. ¿Qué había que hacer? Planes anticíclicos, fueron tres. Primero había que sacar los ahorros, había ahorros del petróleo que tenía el país, se invirtieron en la industria de la construcción, en infraestructura pública, pero no cedía la crisis. Segundo, había que reducir tus costos y sacar todos tus ahorros e invertirlos. Tampoco cedía la crisis hasta que finalmente el tercer paso es pedir prestado para hacer obras públicas, pedirle a los bancos. Y ahí pedimos nosotros una cantidad moderada, 2,000 y tantos millones de pesos. Y pudimos finalmente, en 3 años consecutivos de inversiones públicas en infraestructura, además de capitalizar a Baja California y tener más competitividad a través de su infraestructura pública, pudo ceder la crisis, combinado con una política pública que justamente con el doctor Mungaray diseñamos
que fue la atención a los que generan verdaderamente los empleos. Y los empleos los generan los pequeños y medianos empresarios. Más de 10,000 empresas, Antonio, se incorporaron al sector formal. Sí son empresas que tienen 1, 2, 3 trabajadores, pero son miles de ellas que merecieron la atención de este gobierno, generándoles préstamos. Por ejemplo, el gobierno del Estado tiene un fondo de préstamos que te puede prestar a una pequeña empresa 100,000 pesos, hasta 200,000 pesos, a una tasa del 6%. Cuando tú vas a un banco y si quieres usar tu tarjeta de crédito te anda costando 6, 7 veces más que lo que te puede prestar el gobierno, solamente para recuperar el valor del dinero a través de la inflación. Creo que políticas públicas como esas nos pudieron generar, Antonio, el que pudiéramos haber recuperado los empleos perdidos, y hoy ya registran los números. Fíjate, en agosto, en este mes que acaba de suceder, el país generó 52,000 empleos. 3,000 y fracción, 3,800, algo así, registrados en el Seguro Social se generaron en Baja California, cuando somos el 3% de la población. Siempre estamos poniendo una cuota adicional hacia muchos mexicanos que vienen buscando en esta zona un lugar mejor para vivir. Creo pues que la crisis se dio, los programas anticíclicos dieron sus resultados, y hoy, bueno, estamos entregando un Estado, si no totalmente recuperado, sí en el camino de la recuperación total. Había que cambiar el viejo concepto de que había una mano invisible del mercado, y se cambió la relación Estado, sociedad, mercado a partir de esa crisis. Así es. La función del Estado es cuando se rompen los equilibrios, cuando esa mano invisible de Adam Smith, que lo ilustraba cómo funcionaba el mercado, no hay tal. Había que actuar por parte del Estado y tomar decisiones de política pública, principalmente para redistribuir los ingresos, para favorecer a los que menos tenían, a quienes más sufrían, que eran los pequeños comerciantes. Vamos a irnos a una pausa, un corte. Quisiera que tomáramos un tema que tampoco fue nada agradable, que fue el terremoto de 2010 en Mexicali, uno de los 10 terremotos más fuertes en la historia moderna de México. Nos vamos a la pausa y regresamos. Gotas de gordo aceite son mis días. Gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí en el Valle de Guadalupe, después de la vendimia, en este precioso museo del vino, que fue una de las obras emblemáticas aquí, aparte del corredor gobernador para el Valle de Guadalupe. Sí. Nos gusta tanto a los mexicalenses venir para acá. Toda esta zona es preciosa, con restaurantes, pequeños hoteles que se empiezan a desarrollar, y nos gusta mucho venir para acá. Sí, creo que es una de las bonitas acciones que pudimos hacer en nuestro gobierno, construir esta carretera en conjunto con el gobierno federal. El tramo del Sausal hacia el primer poblado lo hizo el gobierno del Estado, y el segundo tramo ya lo hizo el gobierno